sé si les voy a cautivar, me conformo con que lo que les cuente les resulte de interés. Me llamo Alberto Rollo, soy músico y profesor de instituto y les quiero hablar de la emoción. Pero no voy a rapear, no les voy a pedir que se abracen, ni que se griten lo extraordinarios que son. Tampoco he traído cariñogramas ni emocionarios. Sencillamente quiero defender y argumentar lo mejor que pueda y sepa por qué pienso que el conocimiento es algo valioso y lo suficientemente emocionante como para poder prescindir de excusas pedagógicas para desprestigiarlo. Bien, nos dicen los gurús de la nueva educación que transmitir conocimiento no emociona a nuestros alumnos. Hay incluso algún Lord Sith que se permite afirmar que la escuela es la que mata la creatividad de nuestros alumnos, todos ellos genios potenciales. Lo cierto es que hoy día hay instalado un discurso único en la educación que quiero pensar que es más hegemónico que mayoritario, según el cual, a la hora de analizar el fracaso escolar y sus causas, perdemos siempre de vista el factor A, el factor alumno. Somos capaces de encontrar las causas en el género, en el contexto, en el calentamiento global, en cualquier motivo que no tenga que ver con el propio ejercicio del alumno y con su propia capacidad para esforzarse y para estudiar. En lo que sí que hay consenso claro es en que la culpa de que la educación no funcione es del profesor. Por numerosas razones, que por una cuestión de tiempo no voy a enumerar, y por dignidad, pero me voy a centrar en dos. Una de ellas es aquella que habla de nuestra escasa capacidad comunicativa, por supuesto porque tenemos una mala formación pedagógica. Y otra es la que se refiere a nuestra obsesión de todos los profesores, especialmente de los de instituto, por la metodología tradicional. Ya saben, la lista de los reyes godos, la letra con sangre entra. Es evidente que hoy innovar es la palabra de moda en educación. Tenemos congresos de innovación, premios a la innovación, proyectos de innovación. Tan es así que hoy al profesor se le evalúa no en función de si sabe enseñar o no, sino en función de si innova o no innova. Inmediatamente asociamos la idea de innovación con la de progreso y la idea de tradición pues, con el toro de la Vega. Pero yo tengo unas cuantas objeciones que hacer a esto de la innovación educativa. La primera es que innovar consiste ni más ni menos que en hacer algo distinto, en modificar algo. Por lo tanto, una innovación puede suponer una mejora o puede estropear las cosas, de tal manera que deberíamos distinguir entre innovar, mejorar la práctica educativa o hacer el primo. La siguiente objeción es que pienso que todo profesor o todo buen profesor está continuamente innovando. Uno no da siempre la misma clase y en la misma clase uno cambia constantemente de estrategia didáctica cuando ve que lo que está explicando no funciona o que sus alumnos no le siguen, que suele ocurrir con cierta frecuencia. Y por otro lado pienso que todas estas nuevas metodologías tan supuestamente revolucionarias y que en el fondo no lo son, están intentando pelear contra un modelo educativo que no existe, excepto en los propios prejuicios de los revolucionarios de la pedagogía. Se ataca la memorización, que es algo que se echa de menos precisamente en la actual enseñanza. En fin, en general se está buscando un perfil del docente que más que un nuevo perfil docente supone cambiar totalmente lo que el profesor debe hacer. Porque claro, la capacidad comunicativa es algo interesante para cualquier persona que se tenga que dirigir a un público, a un alumnado, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que la principal característica de un buen docente sigue siendo, pese a todo, saber. Una persona que tenga mucha capacidad comunicativa pero no sepa nada será un charlatán, un predicador.
pero un buen profesor puede serlo incluso sin tener grandes dotes comunicativas. Desgraciadamente, la mayor parte de los docentes somos seres limitados. No podemos atesorar todas esas cualidades, ser grandes comunicadores, ser unos eruditos en nuestra materia, y por eso pues no todos nos podemos presentar al Global Teacher Prize o al Poder Canijo. Bien, puesto que soy músico, un músico que enseña, que es lo que me considero, voy a tocar música. Me parece que no les estoy conmoviendo mucho. Voy a volver a repetirlo porque me ha salido bastante mal. Bueno, lo que pretendo, tocando así de mal y así de feo, es defender una idea que no es mía, que la encontramos en el siglo I en Quintiliano. Es una máxima de la pedagogía clásica que traducida del latín dice: primero aprende y después enseña. Antes de volver a interpretar lo mejor que pueda, les voy a contextualizar un poco qué es lo que voy a hacer. Tienen la imagen a Francisco Tárrega. Francisco Tárrega fue un guitarrista y compositor del siglo XIX que tuvo una escuela fundamental en la historia del instrumento. Además era un buen compositor y era un buen guitarrista. Sin embargo, Tárrega sufría mucho cuando tenía que actuar ante públicos numerosos debido a su extrema timidez. Pero se cuenta y se sabe que, sin embargo, daba lo mejor de sí mismo en unas reuniones que él mismo organizaba en su casa ante un grupo muy reducido y selecto de admiradores, alumnos, amigos. Y en estas reuniones, un poco en el estilo de las Subertiadas, Tárrega interpretaba su propia música, muchas piezas de carácter muy intimista y muy expresivo dentro de lo que en la época se conocía como música de salón. Y se dice que se llegaba a vivir unos momentos de un romanticismo exacerbado y casi de éxtasis místico. La pieza se titula Lágrima. Y, aun a riesgo de ponerme un poco cursi, les pido que tengan presente el título mientras escuchan e incluso, ¿por qué no?, que piensen en qué pudo motivar que Tárrega escribiera esta pieza. Me pueden aplaudir, a los músicos nos gusta que nos aplaudan. Muchas gracias.
Bien, en realidad entre las dos interpretaciones, o el intento de interpretación y la última interpretación, no hay tanta diferencia. Hay dos diferencias fundamentales. Primero tenemos el factor A, es decir, ustedes han estado por la labor de escuchar la música y han tenido cierta predisposición, lo cual es importante también, y siempre lo perdemos de vista, en el sentido de que el alumno también debe poner algo de su parte. Y después, yo he sido muy poco innovador, al revés, todo lo contrario, he sido vulgarmente convencional. He intentado interpretar esta música teniendo en cuenta cómo se tocaba la música en la época. He tratado de tocar con muy poca uña y mucha yema, que es como Tárrega al final de su carrera prefería tocar, porque el contacto con la cuerda era mayor y conseguía un sonido más dulce. He utilizado recursos técnicos como el glissando, el rubato, que consiste en flexibilizar de alguna manera el tiempo, robar tiempo para después devolverlo. En definitiva, he tratado de ser riguroso. Y creo que esa es la idea fundamental que me gustaría que quedara clara. Y es que no hace falta ser excéntrico para ser expresivo. Y eso creo que los músicos lo sabemos bastante bien. Paulo Coelho seguramente me habría pedido que lo deseara con todas mis fuerzas, pero me temo que tocar un instrumento depende más de las horas de estudio y de las rutinas que uno tiene que desarrollar que de la conjunción astral. Bueno, todo esto me lleva a una pregunta que para mí es muy importante porque de alguna manera encierra la gran discusión que tenemos ahora mismo en la escuela. ¿Qué es lo que debe hacer un profesor? Tal y como yo lo veo, tenemos dos caminos que podemos tomar. El primero es intentar nosotros, los profesores, saber cada vez más de nuestra asignatura, convencernos de lo valioso que es el conocimiento y hacer lo posible por transmitirlo, ¿no? Afrontar ese reto, ese desafío tan hermoso de, a través de nuestra materia, extraer lo máximo que podamos de cada alumno, en función también de las capacidades del alumno. La opción B es facilitar, edulcorar, aligerar los contenidos de manera que sean más accesibles para los alumnos. Esto, para mí, significa devaluar el conocimiento. Porque la cultura y el saber no puede ser gratuito. Tiene que tener un precio, y no estoy hablando de un precio económico. El precio del acceso a la cultura y al saber tiene que ser el interés y la voluntad de quien quiera acceder a ellos. Y hay otro elemento que me parece imprescindible, que es la humildad. Despreciar el conocimiento es un acto de soberbia. Supone despreciar la capacidad y el esfuerzo de personas mucho más sabias que nosotros y no tener en cuenta algo tan esencial como el hecho de que aquello que consigamos, más o menos, depende en gran medida, como decía la escolástica medieval, de haber sido capaces de subirnos a hombros de gigantes. Muchas gracias.